Autoridad RPC es SCP, pero volviendo a las raíces de cosas extrañas y sobrenaturales que intentan ser entendidas y mantenidas contenidas por una organización envuelta en misterio. La autoridad RPC se centra en documentos, informes e investigaciones científicas sobre diversas entidades, objetos, áreas, eventos anómalos, etc. El objetivo de la autoridad RPC es capturar e investigar rarezas. Énfasis en la investigación, de ahí su nombre, para proteger la Tierra y el resto del universo, y utilizar su investigación para beneficiar a la civilización en su conjunto. Sin embargo, la autoridad RPC está dispuesta a cometer acciones cuestionables para preservar la seguridad de la civilización y el secreto de las anomalías. Aquí te dejo 12 criaturas RPC más peligrosas del mundo. RPC 292. RPC 292 es una serie completa de esotéricos problemas matemáticos y pruebas incompletas inscritas en una hoja de papel blanco, de otro modo mundano, que mide aproximadamente 8.5 por 11 pulgadas. Los sujetos expuestos a las ecuaciones inscritas aquí comenzarán a mostrar síntomas maníacos como insomnio, hiperactividad y sensibilidad temporal muy degradada, todo relacionado con una obsesión en desarrollo con la resolución de RPC 292. En el transcurso de una semana después de la exposición, el efecto cognitivo del problema empeorará, y dentro de 12 días, los sujetos comenzarán a presentar síntomas de esquizofrenia aguda, incluidas alucinaciones auditivas y paranoia clínica. El 14 de junio de 1959, el Dr. Janov resolvió con éxito RPC 292 en su estudio personal. Al finalizar, RPC 292 se neutralizó a sí mismo, y el Dr. Janov comenzó a sufrir una serie de mutaciones físicas anómalas. Desde entonces, el Dr. Janov recibió las designaciones RPC adecuadas y fue contenido en consecuencia. RPC 420. RPC 420 es un armario en el dormitorio de invitados de una casa en Nebraska. Cuando la puerta del armario se cierra con uno o más sujetos humanos, las porciones del cerebro de este sujeto que reciben información sensorial se cierran, generando una sensación de privación sensorial total y dando instancias del sujeto a una apariencia externa como si se hubieran convertido clínicamente en muerte cerebral. Las propiedades anómalas de RPC 420 son específicamente de naturaleza mental. No se ha encontrado o determinado que las fuentes biológicas o de radiación sean la causa del efecto. Los sujetos informan un sentimiento de soledad que existe solo en su mente a medida que se anula la kinestesia. Los sujetos también informan una sensación de tiempo acelerado, perdiendo la noción de este después de menos de 30 segundos. Las pruebas iniciales sugieren que no puede haber una tasa muy específica de dilatación del tiempo mental. Los sujetos no humanos no se ven afectados, y los objetos que se colocan dentro y se eliminan del RPC 420 no muestran propiedades anómalas. RPC 008. RPC 008 es un dispositivo operado electrónicamente compuesto por un electroencefalograma conectado a una consola de sonido modificada Yamaha MG164, mediada con una computadora personal. RPC 008 funciona con una batería de automóvil de 12 voltios u, opcionalmente, se puede enchufar una fuente de alimentación externa. Este puede usarse para influir mentalmente en una persona. Son posibles varias operaciones, como inducir esquizofrenia, alterar las funciones del tronco encefálico, implantar pensamientos o controlar la mente del sujeto. Se utiliza una placa de sonido modificada para operar el RPC 008. Los electrodos deben estar vinculados entre las sienes del objetivo y RPC 008. Después de esto, se establecerá un enlace mental, y RPC 008 podrá influir en el objetivo desde la distancia. La antena estándar es capaz de influir en un objetivo desde aproximadamente 1 kilómetro, dependiendo de las condiciones atmosféricas y las obstrucciones físicas. 237 personas han sido afectadas por RPC 008, fuera de la supervisión de la autoridad, y se han probado otras 12 con la aprobación de la autoridad. RPC 268. La RPC 268 es una cámara instantánea falsificada que se aproxima a los modelos de cámara Polaroid One-Step-Land, producidos a mediados de la década de 1970. La propiedad anómala primaria de RPC 268 se activa cuando se usa para fotografiar a un individuo humano dentro del alcance de la lente de captura. El individuo fotografiado será representado como fallecido por la película desarrollada de RPC 268, en lo sucesivo denominada RPC 268-1. La forma en que expira el individuo varía y la causa de la muerte es potencialmente deducible de la información dentro de los casos.
Hasta ahora, cualquier intervención aplicada para evitar los resultados observados en las instancias de RPC 286.1 se ha incorporado invariablemente a los medios de esos resultados. Cualquier intento de alterar o prevenir los medios de muerte representados en las instancias invariablemente se ha encontrado con el fracaso. RPC 268 fue descubierto en 1976, cuando Paul 9320 fue detenido. En su persona había cientos de fotografías instantáneas de cuerpos. Luego se determinó que eran instancias de RPC 268.1. RPC 007. RPC 007 es una entidad inmóvil, aparentemente inteligente que se asemeja a un árbol de especie indeterminada. Las raíces y la mitad inferior del tronco no muestran cualidades anómalas notables. Es solo la mitad superior del tema lo que es inusual. A partir de aproximadamente 70 centímetros hacia arriba del tronco, la madera natural del árbol se ve superada por un crecimiento que muestra las propiedades físicas de la madera, pero también posee la capacidad de flexionarse y moverse como si fuera carne. Este crecimiento anómalo culmina en la parte superior, en forma de una cabeza humana y dos brazos superiores permanentemente estirados, de los cuales brotan ramas normales, pero estériles. RPC 007 siempre dirá que su nombre es Joy, pero dará un apellido diferente cada vez que se le pregunte. Aunque muchos investigadores consideran que hablar con RPC 007 es realmente agradable, quizás valga la pena señalar que hay varios miembros del personal que en el pasado han expresado la opinión de que lo encuentran todo muy espeluznante. RPC 129. RPC 129 designa 3 entidades humanoides recuperadas de una serie de catacumbas ubicadas debajo de un cuerpo de agua dulce no identificado en el Parque Nacional Snowdonia, en el noroeste de Gales. Todas las instancias de RPC 129 miden alrededor de 1,82 metros y están cubiertas de pelo denso que se regenera rápidamente si se corta o daña. Las instancias de RPC 129 poseen manos muy parecidas a las de los primates, más parecidas a las de los humanos en apariencia. Todas las instancias muestran un nivel de conocimiento a la par que el de un niño humano y se comportan de manera similar. Se observa una clara falta de cualquier órgano sensorial visible. Se desconoce cómo las instancias perciben su entorno. Cualquier organismo vivo que haga contacto epidérmico directo con instancias de RPC 129 da como resultado lo que se puede describir mejor como la asimilación del organismo en cuestión. Este proceso parece causar un dolor considerable al organismo que lo sufre, mientras que los casos de RPC 129 parecen desconocer las implicaciones de sus acciones ni el sufrimiento que causan. RPC 880. RPC 880 es una masa amorfa sensible, de materiales y composiciones desconocidos. No tiene rasgos faciales definibles ni ningún órgano sensorial aparente, además de no tener extremidades superiores o inferiores, y no presenta órganos de ningún tipo. Puede vocalizar y conversar normalmente. También es capaz de obtener y percibir estímulos audiovisuales a pesar de la falta de ojos y oídos. Una vez que un sujeto ha visto a RPC 880 en su nuevo estado visual, RPC 880 lanzará RPC 881 al medio ambiente. Este se identifica como un organismo bacteriano que funciona en varias partes del cuerpo, principalmente el cerebro y la piel. RPC 881 afecta al cerebro para hacer que el sujeto tenga una actitud pasiva y para sentir un aumento de las emociones positivas, con más pensamientos de acoplamiento y amor interior mientras se adormece el dolor. Esta alteración del sistema nervioso del sujeto permite un rango más creíble de sensaciones logradas al interactuar con RPC 880, que van desde cambios normales al color de la piel hasta un conjunto completo de extremidades y articulaciones. Una vez que RPC 880 haya terminado de atraer al sujeto, instintivamente lo tratará como su pareja amorosa, proporcionándoles los conceptos básicos de una relación platónica o no platónica. RPC 082. RPC 082 es una especie anómala que imita la apariencia de la popular mascota infantil Barney el dinosaurio. Todos los especímenes RPC 082 varían en apariencia y tamaño, y típicamente tienen un diseño bootleg. Las muestras no requieren forma de hidratación, descanso o nutrición para mantenerse con vida. El análisis de muestras de tejido recuperado de RPC 082 revela que las muestras son orgánicas, y el exterior aparentemente plástico de las muestras es tejido muscular. Se sabe que las muestras son altamente vulnerables a la electricidad e intentarán huir si se exponen a una corriente eléctrica. Los especímenes RPC 082 son depredadores y cazan exclusivamente humanos adolescentes entre las edades de 5 y 14.
Si un espécimen captura con éxito a su objetivo, el espécimen procederá a estrangularlo. Los especímenes tienen un conocimiento aparente del momento exacto en que las víctimas caen inconscientes y procederán a transportarlas a instancias de su colmena. Por medios desconocidos, las víctimas serán impregnadas con un huevo, del cual surgirá un nuevo espécimen. RPC-038. RPC-038 es la designación dada a un organismo largo a base de silicona que se parece a las tuberías, aunque es significativamente más flexible que esos materiales. La característica definitoria del RPC-038 es una gran boca que se extiende por la mitad de la longitud del organismo y que contiene una gran cantidad de dientes caninos. Se encuentra generalmente en asentamientos humanos abandonados. Gasta el consumo de recursos que se encuentran en tuberías o cableado, como agua, gas y electricidad. Después de aproximadamente una semana de este comportamiento, cambiará a la segunda parte del ciclo, en la que se ajustará para integrarse en los marcos de las tuberías cercanas y esperará a que pase un ser humano. Sin embargo, puede surgir para cazar si esta etapa dura demasiado. Se desconoce cómo o si se reproduce en estas instancias. También es posible que pongan huevos en un estado latente que esperan para eclosionar hasta que reciban los estímulos correctos para permitirlo. Una posibilidad menos probable es que las instancias simplemente entren en una etapa de hibernación. Sin embargo, esto nunca ha sido documentado. RPC-422. RPC-422 es un Chevrolet Impala negro que desde el exterior parece estándar. Es de hecho un organismo depredador que se enfoca en animales de sangre caliente, pero principalmente en humanos. Es sensible, posee inteligencia igual o mayor que la de un orangután. RPC-422 muestra habilidades comunes a las que se encuentran en el folclore vampírico, incluida la capacidad de generar rápidamente material nuevo sobre partes dañadas de sí mismo y exhibir un control limitado sobre las mentes de los humanos. Las anomalías más notables de RPC-422 son su capacidad de transformarse entre su forma actual para una motocicleta Royal Enfield Interceptor y un Eurocopter S-135. Su segunda anomalía notable es que al atacar a otro Chevrolet Impala hasta cierto punto, este también se transformará en una instancia de RPC-422. RPC-422 caza durante horas, donde hay poca o ninguna luz solar, y muestra un comportamiento similar al de un depredador de emboscada y prefiere cazar presas solitarias. Los informes de autopsia sobre instancias muertas de RPC-422 revelan que la sangre extraída se envía hacia el tanque de combustible. RPC-548. RPC-548 es el término de autoridad para NP-0532, un pulsar óptico ubicado anteriormente dentro de la nebulosa del Cangrejo. Actualmente es incontenible debido a su estado como cuerpo estelar. Las observaciones de radio revelaron que la estrella, de hecho, estaba acelerando hacia el sistema solar y que estaba pulsando en código Morse. El primer mensaje de RPC-548 completamente transcrito, transmitido en 3 ráfagas, dice lo siguiente: no creas que no puedo verte. Sí, es cierto, voy por ti. En el transcurso de los siguientes 10 años, se observó que la estrella se aceleraba. Durante este periodo, el pulsar comenzó a transmitir mensajes cada vez más hostiles y profanos. RPC-548 ha demostrado la capacidad de aprender de inmediato una gran cantidad de información sobre el personal que la observa, aunque esto normalmente se limita a detalles personales, y más específicamente a aquellos relacionados con eventos o acciones en el pasado de la persona que pueden usarse como insultos. El objeto también ha demostrado una comprensión avanzada de los procedimientos de la autoridad, los niveles de seguridad e incluso otros documentos RPC. RPC-548 ha demostrado una afinidad por los insultos escatológicos, el humor juvenil y un grado de crueldad emocional capaz de causar una profunda angustia en quienes leen sus mensajes. RPC-866. En este momento, se teoriza que RPC-866 es una encarnación metafísica de la sopa primordial y no una entidad física. Como tal, se desconoce qué es realmente. RPC-866 ha demostrado la capacidad de comunicarse con vida inteligente a través de telepatía, aunque esto provoca convulsiones y a veces daño cerebral al huésped. RPC-866 ha hecho numerosas apariciones en la historia humana, aunque mayormente visto como una figura malvada. La Junta desea recordar a todo el personal de la autoridad que RPC-866 no es malo y se le darán sacrificios de sangre anuales. Hay varias propuestas actuales para neutralizar el RPC-866, aunque el consenso general es que requeriría una entidad de clase Teta negra, de la cual la autoridad actualmente no posee.
De acuerdo con los documentos recuperados, RPC-866 comúnmente toma la apariencia de una serpiente, humanoide, cabra, faraón, masa de tentáculos, horror incomprensible o agujero negro. RPC-866 tiene 1000 formas y no se puede observar correctamente en este momento. Debido a la naturaleza de RPC-866, a continuación se muestra parte del impacto que RPC-866 ha tenido en el crecimiento humano y en la cultura. RPC-866 inspiró a la deidad egipcia Apophis. Se especula que RPC-866 inspiró a la serpiente que traicionó a Adán y Eva. Se cree que RPC-866 ha participado en la caída del imperio egipcio. RPC-866 traicionó a Jesucristo. Se cree que también le dio la pólvora a China. Después de que los chinos usaran esto para los fuegos artificiales, RPC-866 se desmanifestó. Se cree que se asoció con la peste negra. También se cree que estuvo asociado con la fundación de la Iglesia de Satanás. Después de más investigaciones, se revela que RPC-866 es completamente inofensivo. Es viejo, mucho, y cuando no queda vida, siempre habrá vida. ¿O no? Déjame saberlo en los comentarios. Eso es todo, amigos. Si el video te gustó, compártelo. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.